cuenta que cuando yo era niña, así como ellos, yo empecé a ver que mis compañeras más bien, porque estudiaban en un colegio femenino, sabían dibujar y dibujaban muy lindo, ¿sí? Y hacían cosas espectaculares. Yo no sabía dibujar y yo quería aprender a dibujar como ellas, pero yo no sabía. Sabía colorear y coloreaba muy bonito, ponía adornitos, pero dibujar no podía. Entonces, a medida que fui creciendo, en grado 10º, grado 11, yo dije, yo tengo que aprender, pero no a dibujar, sino al menos a hacer títulos, ¿sí? Lo que hoy día se conoce como lettering, ¿cierto? En esa época no era así todo tan moderno, sino que simplemente eran hacer títulos como tal. Y me enfoqué en eso, y una amiga, la recuerdo, se llama Verónica, me enseñó a hacer títulos. Y empecé a hacer diferentes letras y coloreando y bien. En esa época también se usaba mucho que entre los adolescentes y todos los niños se compraban como agendas o cuadernos y eso era para decorar. A usted le regalaron un confite y le gustó, usted cogía el empaque, lo pegaba y le hacía adornos y cosas por el estilo. Y eso eran unas agendas gordísimas, llenas de color, llenos de pegantes, llenos de una cantidad de cosas. Hoy día lo hace más refinado, más bonito, pero eso siempre ha existido y yo tenía muchas de esas. Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el arte, con la pintura, entonces yo tenía muchas de esas agendas. Pero algo particular era que en esas agendas uno por lo general no escribía, sino que dibujaba o plasmaba por medio de colores lo que estaba sintiendo o lo que estaba pensando. Así que si usted cogía una de esas agendas o uno de esos cuadernos, usted podía darse cuenta qué estaba pasando por la vida de esa persona. Usted miraba el dibujo y usted podía saber si esa persona estaba triste o estaba alegre o algo había pasado difícil en su vida. Eso era lo que reflejaba ese libro de colores, de títulos, de pegantes, de todo eso. Algo parecido es lo que vemos, por ejemplo, con el libro de Salmos. El libro de Salmos es toda una expresión de sentimientos y emociones del ser humano. Vemos alegría, tristeza, ira, enojo, sentimiento de venganza, duda, desconfianza, consuelo, esperanza. Usted pasa por el libro de los Salmos y usted puede ver toda esa gama de emociones y sentimientos ahí expresados. Sin embargo, no todo o no solamente usted puede encontrar eso en este libro. En toda la Biblia nosotros podemos encontrar salmos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sabía eso? A veces creemos que salmos es salmos y ya, el libro, no más. Fuera de ese libro no vamos a encontrar ningún otro cántico, nada que ver. Y sí, en todo el Antiguo y Nuevo Testamento nos encontramos con diferentes salmos que algunas personas escribieron. Acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al 12. Dice, ese mismo día, David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Versículo 8. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle salmos. Hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo. Alégrense de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Primera de Crónicas. Pero esto es un salmo. Lo encontramos asimismo en el Salmo 96 y lo encontramos en el Salmo 105 y en el Salmo 106. Estas mismas palabras. Si no me cree, ojee en un momentico y se va a dar cuenta. Le voy a contextualizar qué estaba pasando aquí. De hecho, se titula a partir del versículo 7, dice Salmo de David, si usted tiene su Biblia y lo está mirando directamente. ¿Qué estaba pasando? El arca había regresado a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. Así que David estaba supremamente
alegre. Estaba supremamente feliz porque el arca había retornado a Jerusalén y la habían llevado ya de la forma correcta, porque anteriormente la habían movilizado como Dios no había dicho, y pues obviamente eso dejó como resultado la muerte de un hombre. Pero en esta ocasión sí lo habían hecho de la forma correcta, así que David estaba muy contento. David le había preparado una tienda de campaña para que el arca estuviese allí. Y la instrucción, lo que hizo David cuando llega al arca es que bendice al pueblo, dan ofrendas al Señor, y algo bien importante es que dan gracias y alabaron al Señor Dios de Israel. Esto fue lo que hizo David y el pueblo. ¿Qué hicieron? Bendijo al pueblo, dieron ofrendas, holocaustos, y dieron gracias y alabaron al Señor Dios de Israel. Yo necesito que usted esté conectado aquí conmigo para que podamos ver toda la historia. ¿Levantaron qué? Alabanza al Señor, porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Salmo es un término de origen griego que significa tocar un instrumento, pero en su raíz hebrea nos habla acerca de alabanza. Por eso nos damos cuenta que cuando leemos el libro de los Salmos encontramos cánticos, himnos y alabanzas por todo lo que ha hecho Dios, pero también según la necesidad de esa persona. Y como les decía, no solo en el libro de los Salmos encontramos alabanzas, sino en el transcurso del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con Éxodo 15, nos encontramos el cántico de Moisés y de su hermana Miriam. Éxodo 15, para que usted vaya y lo busque. Recuerde que siempre es importante que usted pueda corroborar todo con la palabra, que no creamos a ojos cerrados, sino que vayamos directamente a la Biblia. Pero también al Nuevo Testamento nos vamos, y en Lucas capítulo 1, versículo 46, nos encontramos con el cántico de María, la madre de Jesús. En toda la Biblia nos vamos a encontrar salmos, nos vamos a encontrar cánticos, himnos de alabanza al Señor. Pero si vamos más profundo a la raíz hebrea de salmo, que significa alabanza, hay otra palabra que comparte esa raíz y es aleluya. Cuando nosotros decimos aleluya, que normalmente entendemos que es alabado sea el Señor, ¿cierto? Cuando estamos mirando la raíz hebrea de aleluya, habla acerca de hacer brillar o resplandecer. Así que cuando usted y yo decimos aleluya, alabado sea el Señor, lo que usted y yo estamos haciendo es hacer brillar o resplandecer a nuestro Creador delante de otros. No porque Dios lo necesite, no porque necesite esa ayuda, sino porque cuando nosotros abrimos nuestra boca y exaltamos, alabamos y hacemos brillar el nombre de Dios, otras personas lo están evidenciando. ¿Sí está conmigo? ¿Sí vamos ahí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a alabar al Señor, a exaltar su nombre, estamos poniendo en práctica cada uno de los verbos que leímos ahorita en Crónicas. Fíjese que dice: alaben, proclamen, hablen acerca del Creador, testifiquen, den a conocer lo que Dios ha hecho con ustedes, cántenle salmos, hablen, alégrense los que buscan al Señor, refúgiense porque ustedes saben quién es Dios, busquen constantemente su presencia. Pero para lograr esto hay algo bien importante. Para poder hacerlo continuamente y para yo poder alabar y para yo poder exaltar a Dios continuamente, hay algo crucial, y es el versículo 12 que dice: recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Yo, ¿cómo voy a alabar? ¿Cómo voy a hacer brillar a alguien que no conozco? A alguien que yo no tengo ni idea de quién es esa persona. Cuando usted recomienda a alguien por su labor, por su oficio, a lo que se dedica, ¿usted lo hace porque le fue mal? No, uno recomienda porque le fue bien.
Uno recomienda porque uno dice, con esa persona va a la fija. Así que cuando usted y yo alabamos, cantamos salmos, decimos aleluya, estamos haciendo brillar y resplandecer al Creador delante de otros. Estamos testificando. ¿Sí podemos entender la magnitud de lo que significa alabar a Dios? Alabar a Dios no es pararme, sentarme, acostarme, aplaudir o cantar una canción. No. Alabar a Dios es todo esto que me dice Crónicas. Es poder alegrarme, es poder entender que en Él me refugio, es buscarle constantemente, es poder cantarle, es poder tener esa continua comunión con el Señor. Y sucede que cuando decimos recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que hace? Dios. Dios es quien habla. Dios es quien da el mensaje. Ahí mismo en Crónicas, vamos al versículo 15, dice: Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. Y ojo que aquí hay algo bien importante, y es, si yo entiendo que es Dios quien habla, quien es Dios quien decreta, quien es Dios que da órdenes, quien es Dios quien establece un pacto, yo lo entiendo porque el mayor es quien establece el pacto con el menor. ¿Por qué? Porque el menor no puede dar nada. Y lo vemos en el ejemplo de Dios con su Hijo. Dios dio a su Hijo. Nosotros no podíamos dar absolutamente nada. Así que cuando usted escuche hablar de pacto, debe quedar muy claro, y es el hecho de que pacto es el que establece Dios, no nosotros. Nosotros no pactamos con Dios. Nosotros no le decimos a Dios, Dios, voy a pactar contigo. No, no es bíblico, no es correcto. Quien establece el pacto es el mayor. Es Dios con nosotros. ¿Cuál es nuestro papel? Creer lo que Dios dijo, creer lo que Dios habló, obedecer, caminar, estar allí, ser constante en lo que Dios dijo. Así que vamos a ver 2 ejemplos de lo que es un pacto, de entender que quien pacta es Dios, no nosotros. No tenemos la capacidad para eso. Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 8 al 11. El primer pacto que nos encontramos aquí es con Noé. Y dice, Dios le habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes. Yo, Dios, no ustedes, porque ustedes no tienen nada para darme. Soy yo quien hablo. Pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y hoy día, ¿cómo recordamos ese pacto? Por medio del arco iris. ¿Usted y yo pudimos pintar ese arco iris allá arriba? No. Fue Dios, porque Él estableció el pacto. Y Él es el que dice, así se sella. Tú obedece, tú créelo. Un segundo ejemplo de pacto lo encontramos ahí mismo en Génesis capítulo 17, versículos 4 al 8. ¿Con quién? Con Abraham. Dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes.
A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré ¿quién? Su Dios. ¿Quién establece el pacto? Dios. ¿Quién habla? Dios. ¿Cuál es nuestro papel? Creerlo y obedecer. Porque usted y yo no podemos darle nada a Dios. Por eso Dios lo dio todo por nosotros. Entonces, cuando entendemos que parte de esa alabanza, de esa adoración que yo doy a Dios, tiene que ver con mi obediencia, yo no obedezco a quien no conozco. Yo obedezco a quien conozco y a quien amo. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 21, que dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. ¿Quién es el que me ama? Porque hoy Dios y yo escuchamos mucho: yo creo en Dios, ¿sí? Yo amo a Dios, y claro, yo soy creyente, por supuesto. Pero la palabra es clara y dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, dijo Jesús. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, yo nunca voy a obedecer si yo no conozco. Nunca lo voy a hacer. Nunca voy a elevar un acto de agradecimiento, una alabanza a Dios si yo no le conozco. Va a ser muy, muy complicado. El niño le da gracias a quien le da la colombina. Pero si hay otra persona al lado y no le da nada, ¿le da gracias también? No, no lo conoce, no sabe quién es. No está recibiendo nada de esa persona. Vámonos un poquito más atrás, en Primera de Juan. Juan es un libro muy, muy lindo, porque ahí podemos entender de forma íntima quién es Jesús. Así que si usted está iniciando su camino de conocer al Señor, de conocer a Jesús, Juan es un muy buen inicio, porque Juan da a conocer quién es Jesús. Esa relación de padre, esa relación de amigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Entonces, primero es: ¿quién me ama? ¿Quién obedece? Y acá la pregunta es: ¿y cómo sabemos si le conocemos? Si obedecemos sus mandamientos. Cortico. Yo amo y conozco, ¿por qué qué? Porque obedezco. ¿Y obedezco a quién? A Dios, quien establece su pacto conmigo. De otra forma no es posible. Entonces, si tanta lidia me da seguir la palabra, si tan difícil es poder ir, leer, tener un tiempo de oración, tener un tiempo de comunión con el Señor, poder entender su palabra, algo está sucediendo en el conocimiento que tengo de Cristo. Algo está sucediendo en lo que sé acerca de Dios. Algo está sucediendo en mi amor y en mi relación con Dios. No es que la Biblia sea enredada, es que algo está pasando en ese conocer y amar a Dios. Y nuestra garantía es obviamente que Dios es un Dios de promesas. Pero cuando yo busco conocerle, cuando yo busco amarle, cuando yo estoy ahí y deseo saber más y quiero conocer más, y Señor, muéstrame, y estoy hambriento y estoy necesitado y deseo saber más, pues yo me esfuerzo en conocer. Vamos a Josué capítulo 23. Versículos 6, 8 y nos saltamos al 11. En el 6 dice: por lo tanto, ¿quién le está hablando? Josué al pueblo. Josué fue el sucesor de Moisés. Y la palabra dice que mientras Josué estuvo al frente, el Señor estaba con el pueblo de Israel. Josué ya está anciano y ya sabe que está próximo a partir. Así que habla con el pueblo de Israel y le da instrucciones. Les dice: por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. ¿Para dónde se van a apartar?
para nada, para ningún lado. Ojo con cada una de las instrucciones, que hasta ahora no son nuevas, viene desde atrás. Dice, no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan, ¿qué? Fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas naciones, esto no está en pantalla, que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirles. Pero si vamos al 11 dice, hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor. Hagan todo. Es decir, esfuércense y permanezcan fieles. Si a mí me dicen que me esfuerce por alcanzar algo, ¿es porque va a ser sencillo? No, porque va a ser complejo. Miren lo que les dijo Josué, hey, no se mezclen con las naciones que quedan entre ustedes. Es decir, hay cosas que los van a estar atrayendo, hay cosas que los van a estar distrayendo. Así que no se mezclen. Y no rindan culto, porque cuando yo me mezclo, finalmente empiezo a hacer lo que hace esa persona con la cual me mezclé, ¿sí o no? Entonces termino, ¿qué? Adorando lo que esa persona adora. Termino pensando o creyendo lo que esa persona piensa o cree. ¿Les ha pasado? De pronto los que son aquí esposos o de pronto tuvieron una relación por mucho tiempo, hay momentos en los cuales dicen, oiga, terminan pareciéndose, terminan como haciendo cosas igualitas. O el grupo de amigas y amigos terminan siendo como repetidos, como que van para el mismo lado. Pues eso le dijo Josué al pueblo, hey, esfuércense por amar a Dios. Pero es que amar a Dios no debería ser difícil. ¿Cómo voy a entender que amar a Dios es complicado? ¿Sabe por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Porque hay una carne que, en otras palabras, son deseos, necesidades, sueños que tienen que ver conmigo y que en muchas ocasiones no tienen que ver con Dios. Pero cuando nosotros entendemos que a quien estamos conociendo y amando es a Dios Todopoderoso, es grande y temible, entonces esa es mi garantía de poder entender que Dios va a permanecer siempre. Josué, capítulo 23, ahí mismo, versículo 14, parte B, es después del primer punto que usted vea, dice, ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. ¿Cuántas dejaron de cumplirse? Ninguna. Todas se han hecho realidad, pues no ha faltado a ninguna de ellas. A ninguna. ¿Y el pueblo la pasó bien? Fue difícil. Estuvieron caminando por mucho tiempo. Muchos murieron. Pero la palabra me dice que ninguna de las buenas promesas dejó de cumplirse. Dios dijo, estaré con ustedes, y siempre fue así. ¿Cierto que sí? Siempre fue así. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tener la opción de escoger. Es como que a usted le dicen, le tengo 2 vestidos. Este es de lino, una muy buena tela, son el mismo diseño. Este es de lino y este es de cabuya. ¿Cuál escogería usted? Uno dice, pues a ver, obvio. Pero es que eso es lo que nos pasa a nosotros. Dios dice, hey, estoy yo. Estoy yo que todo lo que sale de mí es bueno. Y está el mundo. ¿Cuál escoges? Y por lo general, ¿qué escogemos? El vestido de cabuya. El que pica, el que incomoda, pero tiene el diseño que a mí me gusta. Josué 24, ahí adelantico. Capítulo 14. Dice,
otra vez Josué al pueblo. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle como fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Y sirvan solo ¿a quién? Al Señor. Versículo 15. Y aquí viene la opción. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, o sea, si a ustedes les parece que el de lino es muy feíto, pues elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Usted decide, usted ya lo ha visto, Él ya se lo ha mostrado, pero usted decide. Usted escoge hacia dónde quiere ir. Por lo general, nosotros somos muy apresurados a hablar, ¿cierto? Muy apresurados a hablar. Por lo general, nosotros hacemos muchas promesas, que luego uno dice, yo le dije a tal persona y no lo he hecho. Y entonces uno empieza a hacerse el loco, ¿sí? Algunos dejan de saludar, otros ni tocan el tema, porque saben que hicieron un voto y no lo cumplieron. ¿Sí? Un voto es muy diferente a un pacto. Un voto es una decisión voluntaria, ¿sí? Donde yo decido hacer algo al respecto. Pero por lo general expresamos cosas o decimos cosas de las cuales a veces ni somos conscientes. Y Señor, usted me da el trabajo y yo voy todos los domingos a la iglesia. Me dio el trabajo y Señor, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Señor, usted hace que se enamore de mí y yo me enamoro de usted. Se enamora de mí y nos perdimos. Señor, si usted, entonces yo. Y normalmente, cuando pasa algo, lo que hacemos es coger por otro camino. Y pues a Israel no le pasó diferente. La palabra dice que la historia se vuelve a repetir. Lo dice Eclesiastés. ¿Para qué? Para ejemplo de nosotros. Ahí mismo en Josué, capítulo 24, versículos 16 al 18, dice: el pueblo respondió. Imagínese a toda esa turba, imagínese a todo ese gentío, ¿sí? Así a una voz diciendo, eso no pasará jamás. ¿Qué? Pues que Josué acaba de decirles, pues si ustedes quieren sirvan a los dioses de los otros. Y ellos dijeron, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses determinados ellos. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. Versículo 18, el Señor expulsó a los que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esta razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. O sea, estaban convencidos, no lo vamos a hacer. Y cualquiera hubiese dicho, wow, la sacamos del estadio. Dijeron, no va a pasar. Pero ¿qué pasó? ¿Y qué sigue sucediendo? Y es un ciclo repetitivo. Y es un ciclo repetitivo. Vámonos para el Nuevo Testamento, en Mateo. ¿Sabe por qué esto vuelve a pasar? Y el Señor lo dijo, Mateo 15, versículo 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Un corazón lejos. Un corazón que no conoce. Y si no conozco, no amo. Y si no amo, no obedezco. Lleno de normas humanas, repetidas de memoria. Entonces, yo ya no soy católico. Yo ahora soy cristiano. Y saco pecho.
pero sigo repitiendo de memoria, pero sigo haciendo las cosas por solo ritual. Y como dice aquí, solo de labios, pero el corazón, es decir, todo el ser, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, lejos está de mí. Eso es lo que sucede. Porque no sé si usted se habrá hecho la pregunta y dice, oiga, pero el pueblo, ¿por qué hacía lo que hacía? Dígame, ¿aquí alguien ha visto que se abra el mar en dos? Ninguno, ¿cierto? ¿Aquí alguien ha visto una columna de nube? Tampoco. ¿Una columna de fuego? Eso lo vieron ellos. Y uno dice, oiga, pero hoy día nosotros vemos milagros de sanidad. Hoy día nosotros vemos el milagro de la vida cuando no podía nacer y nació. Hoy nosotros vemos cómo Dios restaura matrimonios, cómo organiza economías, cómo en medio de una pandemia no salía afectado. Pero nos olvidamos del Señor. Es que yo quiero ver milagros grandes, yo quiero ver a un muerto resucitar. O si no, no creo. Nos olvidamos de eso. Y es ese ciclo repetitivo, ¿sí? Que según el momento o la temporada, alabamos, damos gracias al Dios, decimos que tenemos un Dios grande y fuerte, confiamos, pero en otros momentos me quejo, reniego, me voy alejando y por último abandono. Porque no era lo que me habían prometido, porque no era lo que estaba en el paquete. Y sencillamente me olvido del Señor. Vámonos otra vez para Jueces. Usted no sabe la riqueza que hay. Gracias a Dios, mi esposo lo dice mucho. A mí no me gusta mucho el celular para leer la Biblia, porque no puedo escribir. Pues sí, uno sí puede escribir, pero es que no es lo mismo. Usted no sabe la riqueza que hay cuando usted toma la Biblia en físico y empieza a escudriñar y empieza a escribir y empieza a subrayar y Dios dijo aquí, pero lo vuelve a hacer y va y viene y va y viene. Aparte de que no hay otro distractor que está leyendo la Biblia y le sonó una notificación y usted va y responde y ahí se queda un rato y regresa o ya no regresa. Les animo a que podamos leer la palabra en físico, a que si usted no tiene una Biblia, la compre y escudriñemos la palabra. Jueces, capítulo 2, versículos 16 al 19, dice, antes de leer, présteme atención aquí para que nos contextualicemos. Se murió Josué, ya. La palabra dice que mientras Josué estuvo con el pueblo, ¿qué pasó? El Señor estaba con ellos, ¿cierto? Se murió Josué y los israelitas le dijeron al Señor, listo, ¿cómo seguimos peleando? ¿Quién va? Y empezaron las peleas, esto y lo otro. Pero dice la palabra que murió Josué y todos los jefes que estaban con él. Y algo pasó con el pueblo. Algo sucedió. No está en pantalla, yo se lo voy a leer, pero usted para que lo anote, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 10 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y entonces ahí tas para los que se murieron. Porque si nació otra generación que no conocía y que no había escuchado, algo pasó con los que estaban. Algo sucedió en donde testificar falló. Donde hablar de lo que había hecho Dios con Israel falló. Porque nació una nueva generación que nada que ver con Dios. Y ahora sí, en el versículo 16 dice, entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de los invasores. ¿Por qué? Porque una vez el pueblo empezó a hacer lo malo, vino la opresión. Y vinieron naciones a dañarlos. Recuerde que entre ellos había personas que no seguían a Dios. Así que empezaron a oprimirlos. Y dice la palabra, parecido a cuando estaban en Egipto, que cuando ellos llamaban a Dios, acudían y pedían, Dios en su inmensa misericordia y compasión llegaba y los ayudaba. ¿Por medio de qué? Caudillos o jueces. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Versículo 17.
Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Versículo 18. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo o un juez, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos, al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. ¿Qué dice que hacían? Se negaban. O sea que eran conscientes. Estaban decidiendo dejar a Dios. Abandonaban el camino del Señor. Pero en su infinita misericordia, Dios estaba con ellos. En su infinita misericordia, Dios les mostraba compasión. ¿Usted no ha experimentado eso? Que usted sabe, que yo sé, que estamos conscientemente pecando y uno dice, y Dios hizo esto por mí, y Dios me cuidó, y Dios me guardó. Entonces comamos y durmamos, que mañana moriremos, pequemos. No, porque es que Dios mostraba su compasión, pero no evitaba las consecuencias. Dios no quitaba las consecuencias de sus actos. Y lo mismo hizo el pueblo. ¿Sí? Y lo mismo hacemos hoy día nosotros. ¿Sabe por qué? Porque creemos que se trata de usted y de mí, que se trata de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, y no es así. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita que le digamos, sí, tú eres el primero, siéntete orgulloso de eso. No. Dios no necesita eso, porque es que el propósito es completamente diferente. Filipenses, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La historia no se trata de usted y de mí. La historia no se trata de que sus sueños y mis sueños sean cumplidos. La historia no se trata de que usted y yo pasemos bueno en esta vida. La historia se trata de que toda rodilla se doble y confiese que ¿qué? Que Jesucristo es el Señor. Él se lo dijo muchas veces al pueblo: yo soy su Señor, yo soy su Dios, estoy con ustedes todo el tiempo, solo que obedezcan. Pero ahí está el detalle. Porque después de los jueces, dice, y es algo representativo en el libro de los jueces, y es que en esa época no había rey, y cada quien hacía lo que le parecía. Yo pienso que debe ser de esta forma. Yo creo que esperemos tanto tiempo. Yo considero que tanto con la Biblia y orar, no, me vuelve religioso y loco. Yo creo que así no debe ser. Yo creo que vamos a ayudarle al Señor para poder obtener eso que tanto deseo. No había rey en Israel. Sí, obvio, no había rey humano. Pero ¿había quién? Un Señor que ellos desecharon. Y ahí vemos ese contraste tan triste entre el libro de Jueces, que es lo que veníamos leyendo, y el libro de Josué. Por eso hemos estado leyendo Josué, Jueces. Porque en Josué, ¿quién era el Señor y Dios? Él, no había más.
Sencillamente le decía a Josué qué hacer y Josué lo hacía. Y todo el pueblo lo hacía. Y se veía la bendición del Señor. Pero en Jueces ya no había Dios. Ya no había nada. Cada quien hacía como bien le parecía. Y empezamos a ver las caídas y las derrotas continuas del pueblo de Israel. 20 años en opresión por una nación extranjera, 40 años en el caso de cuando aparece Sansón. Porque dijeron, queremos un rey como las otras naciones. Nos estamos quedando atrás, le dijeron al profeta Samuel. Hey, todas las otras naciones tienen rey. Tienen quien salga a pelear por ellos. Tiene quien salga a guerrear por ellos. Y nosotros no tenemos a nadie. No tenían a nadie. Y pidieron un rey y rey se les dio. El primer rey, Saúl. Así que usted y yo estamos llamados a movernos de todo corazón delante del Señor. Josué se los dijo a ellos. Cuando ellos recuerdan que todos unidos dijeron, nunca vamos a abandonar al Señor, pues Josué vuelve y les dijo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Vuélvanse de todo corazón. Y esa es la exhortación continua. Una exhortación no es un regaño. Una exhortación es ánimo. Una exhortación es, hey, de todo corazón. Con tu mente, con tus pensamientos, con tu cuerpo. Decide dejar hasta aquí lo que has vivido. Y no pedir más un rey diferente. Quiero que nos podamos poner de en pie y que leamos todos a una voz el Salmo 96, que ya lo habíamos leído al principio. ¿En dónde? En Primera de Crónicas 16. Salmo 96. Canten al Señor. Vamos a leerlo todos juntos, siendo conscientes de lo que estaba haciendo David en ese momento. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Eso fue lo que dijo David. ¿Recuerdan qué momento? Cuando el arca llegó a Jerusalén. Dijo, está aquí. La presencia de Dios está aquí. ¿Usted ha sentido eso por Dios? Hemos podido gozarnos y decir, Dios vive en mí. Es un privilegio el que usted y yo tenemos hoy. En esa época creían que habitaba en una caja. Y le hicieron tienda y se gozaron y dijeron, ha llegado la presencia de Dios a Jerusalén. Pero usted hoy y yo tenemos un privilegio mayor, y es que el velo fue roto y Él habita en nosotros. Así que Él no merece salmo, así que Él no merece canto, Él no merece alabanza. Así que Él no merece que nos alegremos, que no nos importe lo que necesitamos o estamos esperando, sino que nuestra prioridad sea Él. No lo merece, no lo es todo en nuestra vida. Levantemos canto y alabanza a nuestro
y démonos cuenta que nuestro Rey Todopoderoso es Jesucristo, que nuestro Señor es Dios soberano. Cante alabanza, cante salmo a su nombre. Eso es lo que significa cuando usted y yo en oración o por medio de la música o cualquier otra forma que usted considere, exalta el nombre de Dios y hace que Dios brille y resplandezca para otros, porque ese es el propósito, que otros doblen su rodilla y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Así que con entendimiento cantemos y adoremos al Señor. Es el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres grande. Alabamos tu nombre porque tú nunca fallas. Tú prometiste y cumplirás. Hasta aquí nos has ayudado. Se puede levantar su voz y decirle: Señor, hasta aquí nos has ayudado y lo seguirás haciendo. Gracias, Señor, por la tierra a la que nos llevas, por el lugar al que nos llevas. Dile: enseña mi corazón para ser parte de tu propósito. Enséñame, condúceme, Señor. Todo lo que respira, alaba el nombre del Señor.